agradeciendo a la solicitud que nos hizo el Colegio Profesional de Ingenieros de Petróleo para dictar una serie de charlas. Ingeniero de petróleo hace 17 años y hoy quiero hablar sobre introducción a la estimación de reservas. Este es un tema bastante importante porque muchas compañías, o la mayoría de las compañías petroleras, por no decir todas, basan su economía en las reservas. Nosotros dependemos de las reservas para estimar cómo está la economía de nuestra compañía, entre otras cosas, entre otros factores, pero las reservas, digamos, son nuestro eje principal. Pero muchas veces se habla del término, no se conocen muy bien, digamos, las bases cuando nosotros iniciamos nuestras carreras. Entonces es importante que comencemos a introducir el concepto y comencemos a entender su importancia y las implicaciones. Entonces podemos comenzar por ¿qué son las reservas de hidrocarburos? Es la cantidad de hidrocarburo que puede ser comercialmente producido desde una acumulación conocida a partir de una fecha determinada. Aquí hay algunas palabras claves porque muchas veces hablamos de reservas y nos referimos simplemente o pensamos que simplemente petróleo que todavía no, o gas, digamos hidrocarburos, que no hemos producido y que tenemos por producir. Pero hay una componente o varias componentes fundamentales, entre ellas la comercial. Este hidrocarburo tiene que ser comercialmente producido. Esto tiene que ser rentable, tiene que tener una economía positiva para la compañía, para nosotros poder considerarlos reservas. Esto es fundamental porque de eso depende que se llame o no reserva, porque pasaríamos a otros términos llamados recursos que hoy no vamos a tratar acá, pero es importante saber que ya no entraría en este concepto. Desde una acumulación conocida a partir de una fecha determinada. ¿Por qué se dice desde una acumulación conocida? También esto es importante porque tenemos que tener cierto grado de certeza de que ese hidrocarburo realmente existe. Vamos a decirlo en términos generales, que tendríamos que tener soporte para nosotros comprobar que tenemos un petróleo por producir, que va a ser económicamente rentable, porque si no, otra vez caemos en ese otro término que llamamos recursos, porque no tenemos el suficiente soporte para comprobar que tenemos hidrocarburo a ser producido. Entonces es importante tener estos términos claros cuando nosotros hablamos de reservas. Ya sabemos que no se trata solo del petróleo que no hemos producido, va a ser el petróleo que tenemos soporte para decir que está en el subsuelo, que lo vamos a producir y que va a ser rentable cuando nosotros lo evaluamos económicamente. Tiene que ser comercialmente producido. ¿Cuáles son las incertidumbres asociadas a la estimación de reservas? Hay muchas incertidumbres, ¿no? Pero digamos que acá tocamos los principales puntos y un poco el esquema que ponemos acá es: muchas veces cuando nosotros estudiamos tenemos toda la información disponible, pero cuando nos enfrentamos a la vida real no tenemos todo como esperábamos. Entonces comienza a jugar un papel importante la incertidumbre, cómo la podemos enfrentar para nosotros tratar de convertir eso que tenemos abajo en el subsuelo en reservas. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Qué podemos usar? ¿Qué herramientas tenemos? Esa es la idea de esta charla que estamos teniendo hoy. Entonces, un primer punto que no es menor es la complejidad geológica. Hay muchos reservorios atados a una complejidad geológica fuerte, entonces es difícil nosotros poder hacer estimaciones.
¿En dónde están esas incertidumbres o esa complejidad? Puede ser estructura, la extensión, porque no podemos determinar hasta dónde llega, porque no contamos con la información hasta el momento. Estamos haciendo, por ejemplo, un nuevo descubrimiento o queremos seguir desarrollando un campo, no tenemos pozos de avanzada, entonces ya comienza a complicarse un poco la extensión. Cantidad de reservorios, también muchas veces es complejo cuando tenemos reservorios estratificados, determinar cuántos son o cuáles realmente nos aportan. Entonces ya comienza a jugar esto un papel importante, porque muchos reservorios no son como, digamos, esos ejemplos de libros que tenemos, sino que ya tienen esta complejidad con la cual nos tenemos que empezar a enfrentar. El grado de desarrollo del campo, que es un poco lo que nombraba anteriormente. Mientras menos desarrollo hay, menos información tenemos, esa es la realidad. Menos información de pozos. Y en general, menos información porque simplemente no se ha desarrollado. Entonces, al tener un grado de desarrollo, digamos, bajo, tenemos más incertidumbre asociada para nosotros, o tenemos menos información para nosotros poder hacer nuestras estimaciones de reserva. Este es un punto importante también. Calidad y cantidad de información requerida para la caracterización de reservorios. Ejemplos: registros eléctricos, caracterización de fluidos, pruebas de presión, producción, intervenciones en pozos, costos, etc. Esto es bien importante porque muchas veces tenemos gran cantidad de información, pero de muy baja calidad. ¿A qué nos referimos? Que no es confiable, o nos encontramos que es información un poco antigua, fue tomada hace mucho, cuando se inició, por ejemplo, un desarrollo, que muchas veces están en 1960, por ejemplo. Y en ese momento donde no teníamos, digamos, un avance tecnológico, entonces se encuentra la información en papel, cuando se encuentra desordenada o por ahí incongruente porque nos estamos perdiendo parte de la historia. Entonces ya se vuelve complejo nosotros tener información de calidad, aunque tengamos cantidad. Hay que hacer como una investigación profunda y muchas veces hacer suposiciones. Y después podemos tener información de calidad, pero muy poca, porque no se hicieron mediciones en su momento, porque no era requerido, o por una cuestión de rentabilidad o de economía del campo. Y entonces esa poquita información es la que vamos a tener que utilizar y tratar de interpretarlo lo mejor posible para nosotros poder entonces utilizarla al máximo, ¿sí? Entonces esta relación calidad-cantidad es bien importante. Y después, ¿cuál es la otra incertidumbre asociada a la estimación de reservas? Un poco lo que hablábamos al principio, el entorno operativo. Más que todo, llamémoslo el comportamiento del mercado. ¿Cuál precio del hidrocarburo que estoy analizando está actualmente para yo hacer mi evaluación económica? Porque esto tiene que ser rentable. Entonces, estoy en un momento en que el mercado es inestable. ¿Cómo se está comportando el precio? ¿Cómo voy a pronosticar, o digamos mis compañeros de la parte financiera, cómo pronostican ese precio del petróleo en el futuro? ¿Va bajando? ¿Sube? ¿Cómo está hoy ese precio? El mercado está estable, porque lo que quizás hoy no sea reserva, porque el precio del hidrocarburo está muy bajo, capaz que comenzará a hacer reservas en el futuro, pero lamentablemente por esta componente entonces hoy no puede ser reservas, entonces no la podemos contabilizar actualmente, si fuera el caso. Vamos a comentar entonces cuáles son los métodos de estimación de reservas.
digamos que hay muchos métodos, nosotros vamos a tocar las bases como para comenzar a entender los conceptos que están asociados. Entonces tenemos método estadístico y por analogía. Muchas veces se obtiene barriles por acre, barriles por área, para tener estimaciones rápidas o para tener estimaciones haciendo la analogía y estadística de los datos que estamos haciendo. Está el método volumétrico, bastante aplicado, barriles por volumen, voy a llamarlo acre-pie, son unidades bastante comunes en el ámbito del petróleo, y por performance, que incluye el balance de materiales, el comportamiento real de las declinaciones y la simulación numérica. En esta introducción vamos a ver principalmente estos dos métodos. Vamos a ver de qué se tratan, cómo se generan, cuáles son las incertidumbres asociadas. Así que podemos entrar un poco a detalle cuál es el dato que necesitamos, cómo lo usamos un poco, ¿no? Es fundamental conocer las bases de cada uno de estos métodos. Entonces, bueno, un poco para conocer, en esta charla vamos a hablar de estos dos métodos. Entonces comencemos. El método de estimación de reservas, método estadístico y por analogía. Se usa principalmente para prospectos no perforados y para complementar el método volumétrico en etapas tempranas de desarrollo. Este método se basa en la suposición de que el campo análogo bajo el cual hago el análisis estadístico es comparable con el reservorio en estudio referente al recobro de hidrocarburos. Y la debilidad de esta metodología es que dicha comparación no se comprueba hasta tanto no se perfora y se produce el objetivo. Muchas veces nosotros vamos a perforar un nuevo reservorio y obviamente no contamos con la información porque no se ha desarrollado. Entonces usamos este método con campos análogos. ¿A qué llamamos análogo? Como ya sabemos, analogía es similitud. Entonces vamos a ahondar un poco después en cuáles son los términos que tendríamos que tener análogo al otro campo. Pero digamos que tenemos que pensar que si estamos haciendo analogía de reservorios, se tienen que tener parecido en sus propiedades de roca, en el tipo de reservorio. No podemos hacer una analogía, por ejemplo, de un reservorio de carbonato con uno de arenas, porque ya ahí se pierde, ya no hay analogía, ¿sí? El tipo de fluidos que tenemos. Entonces es importante que sean comparables. Es importante que sean comparables referente al recobro de hidrocarburos también. El mecanismo de producción, el mecanismo de energía que tiene el hidrocarburo tiene que ser similar. Y tal cual como se comenta acá, bueno, nosotros hacemos todas estas suposiciones en base de cierta información que vamos a tener, en base de la descripción geológica, en base al tipo de depositación que tuvimos. Entonces nosotros podemos empezar a asumir que se parece y lo vamos a comprobar una vez que nosotros perforemos, comencemos a producir. Cuando perforemos ya empezamos a obtener información valiosa como los registros y podemos decir, bueno, geológicamente sí se está, y en cuanto a propiedades de roca sí se están pareciendo, y en cuanto a su producción, su energía, la presión que vamos a tomar seguramente una vez perforado el pozo. Entonces ya nosotros podemos decir, acá comprobar, empezar a verificar esa analogía. Y nosotros intrínsecamente, ya cuando empezamos a aplicar analogía, un poco usamos la estadística porque empezamos a usar toda esa información que tenemos del campo análogo para hacer estadística.
estadística que nos va a permitir asumir propiedades, entonces en base a esa información para nuestro nuevo target. También dícese que esto nos va a permitir complementar el método volumétrico, etapas tempranas del desarrollo, también porque aplicamos un método volumétrico que vamos a ver más adelante, y con esto vamos a corroborar, verificar, comparar entonces nuestros valores obtenidos versus lo que tenemos en ese campo análogo. Entonces está el otro, el método volumétrico. Es usado con la información de subsuelo de pozos y la información sísmica que ha sido calibrada apropiadamente, lo cual permite realizar mapas estructurales e isópacos confiables del prospecto en análisis. Se toma una sísmica, entonces nosotros a través de la sísmica podemos comenzar a hacer mapas estructurales. Aquí hay un pequeño ejemplo bastante esquemático como para tener una idea. Cómo va a dar la estructura, en donde se encuentran las fallas que nosotros podemos considerar que son límites. Y a partir de ahí nosotros podemos generar un área que decimos listo, por acá entonces se encuentra mi volumen de hidrocarburos. Información de pozos que podamos tener que nos dan las propiedades que nosotros requerimos. Cuánto es la porosidad, saturaciones de hidrocarburo que vamos a utilizar, el espesor para nosotros poder estimar estos volúmenes, y también, bueno, hay un grado de incertidumbre, nosotros decimos acá confiable, pero bueno, todo esto tiene atado realmente una incertidumbre que va asociada a la cantidad, como hablábamos antes, y calidad de información que tenemos. Puede que tengamos una información bastante confiable, bien medida, digamos que tengamos pozos en el nuevo prospecto, está algún pozo, y esto nos permite tener información, lo que llaman dura muchas veces, que permite que nosotros confiemos en los cálculos que vamos a realizar. Cuando dicen la sísmica que ha sido calibrada apropiadamente, justamente nosotros tomamos una sísmica y siempre la idea es calibrar contra información de pozos si la tenemos, a veces bastante alejados, pero lo importante es tratar de hacer la mejor calibración posible para no tener problemas en profundidad o interpretaciones erradas. Lo que nosotros pensamos que es el tope de la estructura, resulta que puede que no sea y haya un shift o una diferencia en profundidad. Entonces la idea sería tener esto calibrado. Y está el método que no vamos a profundizar en esta charla, pero es el método de estimación de reservas que se llama por performance, o digámoslo como por el comportamiento que nosotros estamos evidenciando en un campo. Es usado después que un campo, reservorio, pozo ha sido producido por un periodo suficiente para crear tendencias, sea de presión o de producción, que puedan ser analizados para calcular hidrocarburo en sitio o pronóstico de producción. Nosotros vamos a tener una curva, una respuesta de acuerdo a la producción, puede ser presión también que tenemos, y en base a esto nosotros podemos aplicar varias técnicas de pronóstico. Y ya esto es un dato bastante confiable porque ya es la producción real que estoy teniendo de mi campo o de mi reservorio, depende del nivel desde donde lo quiera ver. Sí, pozo también. Generalmente tenemos esta información pozo a pozo, y en base a esto nosotros podemos hacer dichos pronósticos. Esta es una estimación de menor incertidumbre porque ya es un dato bastante confiable que deberíamos tener. Es un dato que nos habla del comportamiento o la respuesta que está teniendo el reservorio a medida que lo agotamos, y entonces nos permite corroborar muchas veces hasta el mecanismo de energía que estamos teniendo. ¿Cuánto es la declinación? Es mucha. Si tenemos un acuífero, él no evidencia declinamiento rápido, o suponemos que entra un water flooding, una recuperación secundaria, entonces ya vemos la respuesta
que puede ser inmediata, después de cierto tiempo, depende de las características, pero ya nosotros aquí, digamos que este dato nos habla en el tiempo real a medida que lo producimos. Así que este es uno de los mejores métodos, por decirlo así, o un método bastante robusto que podemos aplicar. Método por analogía. Entonces vamos a empezar un poco a hablar más a detalle, más profundamente del método por analogía estadística y del método volumétrico. Entonces el método por analogía, esta metodología también es usada para pozos de avanzada, pozos infill, que son los llamados pozos interespaciados en áreas probadas. En muchos casos, esta metodología es factible solo cuando ya se cuenta con suficiente información de presión o producción confiable para realizar un análisis aceptable. Esto, cuando hablamos de los pozos de avanzada, un poco para aclarar los conceptos y refrescarlos, estos son los pozos que intentamos hacer cuando ya tenemos un desarrollo de un campo y queremos seguir delimitando la oportunidad. Entonces lo hacemos pozos alejados, por decirlo así, generalmente son mínimo a 2 distanciamientos del desarrollo. Y claro, al estar relativamente cerca de nuestro desarrollo, nosotros podemos usar la información del desarrollo para hacer pronósticos de este pozo. Igualmente este es un pozo que va en búsqueda justamente de información, pero nosotros podemos ver si nuestras estimaciones en base a la analogía del desarrollo del campo, entonces se ajusta o no al resultado del pozo. Y después los pozos infill o interespaciados son los pozos que ponemos dentro ya del desarrollo de un campo, muchas veces entre pozos. Entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros tenemos, el pozo infill está rodeado de información. El pozo infill tiene mucha información probada a su alrededor, que es la que podemos utilizar. Entonces, inmediatamente cuando queremos hacer una estimación referente a este pozo, la analogía aplica de inmediato, porque él está rodeado de información, es un interespaciado. En muchos casos esta metodología es factible cuando ya se cuenta información, porque si no, no tenemos cómo hacer dicha analogía. Entonces a veces tenemos que esperar que el campo, este análogo, desarrolle, si no tiene mucha historia de producción, para nosotros tener un análisis aceptable, porque si está en etapas tempranas de desarrollo, entonces ya nosotros no tenemos cómo hacer una analogía con una historia robusta. Entonces, muchas veces hay que esperar, si es posible, tener más información y entonces nosotros poder hacer un análisis que nos conlleve unas conclusiones con un poco de menor incertidumbre, porque es complejo cuando estamos en etapas tempranas. Entonces, un poco conversábamos anteriormente, realmente qué tenemos que tener similar o qué tenemos que tener análogo en los campos, ¿verdad? Entonces, cuando dicen analogía, ¿qué es lo que tengo que tener de análogo? Configuración estructural, puede ser. Entonces, más o menos que mi análogo tengo una complejidad similar a lo que yo estoy analizando. Entonces, un poco la configuración estructural tiene que ser similar en complejidad a lo que estamos estudiando. Que estamos estudiando, digamos, si nuestro análogo es una estructura anticlinal simple y nosotros estamos analizando algo con una estructura más compleja, ese análogo, digamos, deja de ser. Litología y ambiente depositacional de la roca reservorio. Esto también es importante porque esto también va a dictaminar mucho la heterogeneidad del reservorio que estamos analizando. No es lo mismo tener algo, digamos, un reservorio altamente estratificado, donde las propiedades cambian altamente, a tener un reservorio bastante homogéneo, que tenga
un cuerpo de roca robusto, homogéneo a lo largo, porque entonces ya nuevamente deja de ser un poco un análogo. Aquí también tenemos este punto que están tomados de la mano, es lo que veníamos comentando, es el grado de heterogeneidad. Espesor neto promedio y relación net to pay, porque queremos que digamos que la relación de arena neta sobre el espesor que llamamos útil, es el espesor que vamos a producir, el espesor que tiene saturación de petróleo, tiene que tener similitud, porque si no, digamos que van a tener un potencial de producción diferente, igual que el espesor neto. Entonces es importante estar atento con estos puntos. Petrofísica del sistema, roca fluido, es fundamental que nosotros lo tengamos un poco caracterizado en la información que vamos a utilizar para ver si es aplicable o no a nuestro análogo. Cuando hablamos de la petrofísica, para recordar y refrescar conceptos, estamos hablando de volumen de arcilla, estamos hablando de propiedades de porosidad, estamos hablando de permeabilidades, porque esto va a dictaminar mucho la capacidad de flujo del reservorio, y entonces necesitamos que tenga cierta similitud. Presión y temperatura inicial, esto también es un poco importante que estemos capturando estadios parecidos de estas condiciones iniciales, al igual que las propiedades de flujo y mecanismo de energía del reservorio, porque no podemos comparar unos reservorios que van a producir, digamos, por la presencia de un acuífero que nos dictamina o nos provee de energía, con uno que no tiene, por ejemplo, un acuífero y solo va por expansión de fluidos. Entonces, porque su mecanismo de energía es completamente distinto, entonces su comportamiento en producción definitivamente no va a ser análogo, igual que sus propiedades de fluido. Si tenemos un hidrocarburo, un petróleo muy liviano a un petróleo extra pesado, entonces esto es importante, tratar de empezar a hacer asunciones que sean coherentes entre sí, que vayan de la mano un poco. No van a ser exactamente iguales, pero sí estamos hablando de una analogía. Y la relación entre gas libre, petróleo y acuífero en condiciones iniciales, un poco lo que conversábamos anteriormente. Entonces esto va un poco también de la mano con las propiedades de fluido. El análogo tiene que ser realmente un análogo. Muchas veces, porque no encontramos información, comenzamos a utilizar información de campos que realmente no son similares, entonces esto cae en estimaciones erróneas o una incertidumbre tan alta que prácticamente pierde la aplicabilidad. Importante tomar en cuenta todos estos aspectos, plasmarlos versus lo que nosotros estamos asumiendo que es nuestro objetivo, y a partir de ahí verificar si realmente esto es una analogía. Entonces tenemos algo que llamamos la analogía analítica. Incluye el uso de factores de recobro o eficiencias de recobro, que son los porcentajes de recobro. Aquí tenemos, digamos, un juego de palabras, pero esta es la palabra fundamental, porque esto es lo que vamos a aplicar. Observado en reservorios análogos para estimar el recobro de hidrocarburos del reservorio en estudio. Y pueden ser usados factores conocidos como porosidad, saturación de agua y factor volumétrico, porque a veces sí tenemos cierta información en nuestro campo en estudio, en nuestro campo, digamos, modelo, y entonces podemos utilizar esta información para ajustar este factor de recobro. Entonces aquí tenemos una ecuación, ejemplo, en donde tenemos el factor de recobro modelo. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Nosotros podemos tener una estimación del original oil in place que tenemos en nuestro modelo, por llamarlo así, es decir, es nuestro prospecto que estamos estudiando. Bien, pero nosotros no sabemos cuánto vamos a recuperar de ese petróleo in situ, por decir así, este ejemplo que tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un prototipo
un reservorio análogo, que lo vamos a llamar en este caso prototipo, del cual sí contamos un factor de recobro estimado actualmente, pero lo queremos ajustar a nuestro modelo. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, algunas propiedades conocidas en nuestro modelo, porque supongamos que tenemos un pozo, o algunos pozos de los que podemos estimar estas propiedades, entonces podemos aplicar ese ajuste de una forma muy simple. Entonces decimos que nuestro factor de recobro modelo va a ser igual al factor de recobro del prototipo, que ya lo tenemos estimado por alguna metodología, él ya tiene, puede ser por performance, porque ya tiene historia de producción, entonces él ya tiene un factor de recobro estimado. Esto lo multiplicamos por un factor que va a ser la relación entre mis propiedades que yo considero conocidas o con una buena estimación de mi modelo sobre esas mismas propiedades de mi prototipo, y así hago un ajuste. Entonces ya yo tengo un factor de recobro por analogía de mi modelo, al cual yo puedo aplicar, y entonces ya puedo decir este volumen es el que yo voy a tener como recuperable. Entonces es bueno, porque es bueno tratar de representar lo que nosotros conocemos, aunque sean pocos datos, en este ajuste, y no utilizar el factor de recobro directamente del prototipo, sino que nosotros tenemos un ajuste porque a veces nuestro nuevo objetivo, por ejemplo, tiene propiedades menores, tiene una menor saturación o una menor porosidad. Entonces es importante poder hacer el ajuste respectivo de forma tal que represente de mejor manera a nuestro modelo o nuestro nuevo target. También es bueno muchas veces en la literatura, o por ejemplo como la ASP, que es la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, hacen publicaciones que nos permiten ver factores de recobro a nivel regional. Entonces aquí tenemos analogía de factores de recobro regionales, porque a veces no tenemos ningún análogo cercano en nuestra zona para poder aplicar. Entonces, utilizando datos de American Petroleum Institute, es posible utilizar analogías de factores de recobro regionales. Se realizó una recopilación de factores de recobro por grupo de reservorios en Estados Unidos en diferentes regiones. Y se especifica el mecanismo de energía predominante, que esto es bien importante, y el tipo de litología. Entonces muchas veces nosotros realmente no tenemos ningún tipo de información que nos ayude y nos apoye en nuestra estimación que estamos haciendo. Pero mundialmente ya se han hecho recolección de esta información de la cual nos podemos apoyar y son de mucha ayuda. Es importante mencionarlo porque nosotros no podemos ir a ciegas o ver si nuestros valores son incoherentes. Entonces es muy bueno que nosotros, después de haber realizado o llevado a cabo nuestras estimaciones, es muy importante que nosotros vayamos a la literatura y verificar y comparar si estamos dentro de rangos coherentes. Entonces, por ejemplo, la SP hace este tipo de publicaciones en donde ellos, por región o por estado, con un tipo de litología predominante, entonces ellos dicen, este es el factor de recobro, estos campos ya tienen información sólida. Entonces utilicemos para ver si realmente estamos en rangos coherentes. Entonces ponemos un ejemplo. Entonces él dice, estoy acá, Permian, son carbonatos. ¿Qué mecanismo tengo de energía? Acá ya estamos aplicando water flood. Entonces ya están haciendo inyección de agua. Si yo estoy más o menos en water flood, en un carbonato, y yo estoy viendo que ellos le llegan al 40%, por ahí mi estimación está en el 10%, puedo hacer una revisión porque digo, capaz que estoy muy por debajo. ¿Qué tenemos diferente? Puedo investigar un poco más. Puede que estemos en el rango, que ese es el rango de nosotros, pero esto nos permite ver una alerta que está sucediendo, que está pasando, porque esto no es un solo campo, sino es en Permian, pero son todos los campos de carbonato, todos los reservorios de carbonato que están acá, agruparon y tenemos este factor de recobro promedio. Y así sucesivamente podemos comparar con nuestro caso. Es bueno, siempre es muy recomendable
nosotros empezar a comparar con las analogías mundiales que existen de campos análogos. Es una práctica altamente recomendada. Entonces aquí podemos hablar un poco más de estas tablas de analogía, no solo por factores, no solo por zonas, sino por ejemplo, por parámetros ya mejor conocidos como el RS, a diferentes RS y a diferente gravedad API. Entonces, ¿qué se está obteniendo? ¿Qué factor de recobro se está obteniendo? El máximo, el medio, el mínimo. Estamos en este rango que están mostrando estas tablas. Entonces, esto viene de recopilaciones de muchos campos. Está bueno que nosotros lo usemos para ver si estamos dentro de los rangos correctos. Entonces, por ejemplo, acá hay una tabla que es bastante útil. Está primaria y recuperación secundaria de 230 reservorios. Por ejemplo, en Colombia se está aplicando grandemente la recuperación secundaria. Realmente nuestras eficiencias están más o menos en rango con respecto a esto. Estamos por debajo, estamos por encima. Entonces es importante que nosotros demos una mirada, aunque sabemos que regionalmente esto está alejado. Es un proceso de recuperación secundaria. ¿Cuál es nuestra diferencia? En esta tabla en particular hacen una relación de los factores de recobro, cuánto representa el factor de recobro de recuperación secundaria con respecto al de primaria. Entonces muchas veces, si lo vemos así a grandes rasgos, en promedio, esta relación es el 50%, el 50% es lo que representa el factor de recobro de secundaria sobre el de primaria, porque estamos alrededor de 33, 40, 62, 50. Digamos que en forma muy rápida podemos verlo así. Hay valores que se salen, tendremos que ir a ver qué pasa exactamente acá, que se sale un poco este valor. Entonces está bueno nosotros compararnos. Realmente nuestro factor de recobro de primaria están por este orden, son análogos porque esto es un estado con todos los 230 reservorios. Entonces, ¿cuál representa mejor nuestro campo? Si vemos el mínimo acá es 17%. Entonces, hay que verificar en qué orden de factor de recobro de primaria también nosotros estamos estimando. Esto es bastante útil y muy recomendable que nosotros nos comparemos con campos que tienen información y veamos si estamos dentro del rango y si salimos, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial nuestro campo que se sale, digamos, de estas poblaciones de datos? Eso es importante tenerlo claro para nosotros también justificar nuestras estimaciones. Luego entramos al método estadístico, método de estimación de reservas, el método estadístico. Este método incluye el uso de recobros por pozos análogos o en estructuras geológicas análogas. Y se pueden mostrar dos tipos de analogía estadística. Se hacen isomapas de recobro final, esto que veníamos hablando del recobro final, pero se hace un mapa de recobro final para nosotros ver si están atados a algunas tendencias geológicas. Eso es importante mencionarlo, porque muchas veces el recobro final por pozo varía realmente. También se hace un análisis de distribución de frecuencia log normal de recobro final, del recobro a la vida final del reservorio. Estas dos metodologías han sido bastante revisadas, tienen su incertidumbre. Esto va muy atado, esto es parte de la analogía, pero ya usando poblaciones de datos y plasmándolas de tal forma que nosotros, digamos, veamos en dónde caemos con nuestro reservorio modelo, por decirlo así, o el objetivo que estamos estudiando. Entonces hablemos un poco de estos isomapas de recobro final. Cuando decimos isomapas es que nosotros hacemos un mapa de contornos con el recobro final. La idea es buscar tendencias. Entonces dice, en algunas áreas el recobro final de hidrocarburo por pozo es controlado por tendencias geológicas. Estas tendencias
Pueden incluir, por ejemplo, ambientes depositacionales, ¿sí? Que tienen ellos crean tendencia de acuerdo a las energías al momento de ser depositados, y entonces ellos marcan tendencias dentro de nuestro mismo campo. Intensidad de fracturamiento, cantidad de fracturas juntas o no en determinadas áreas de nuestro campo, o grado de diagénesis. En estos casos son de gran utilidad los isomapas de recobro final, ya que por contorno se podría estimar el recobro final de la nueva zona de interés. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener un mapa de contornos, y si nuestra zona cae en determinado contorno de ese recobro final, entonces nosotros podemos asumir que vamos a estar por ese orden. Lo que es importante, y creo que acá ponemos el alerta, vamos a leerlo, hay que ser cauteloso con este método, porque existen otros factores, aparte de los geológicos, que pueden controlar el recobro final de los pozos. Por ejemplo, diferentes completamientos que hicimos en los pozos, estimulaciones, etc. Esto va a afectar el recobro final de los pozos y nos pueden generar una tendencia que no es correcta y nosotros asumimos como geológica, pero resulta que determinados pozos, pongamos que no le abrimos todos los reservorios que eran objetivos, y entonces al tener diferentes completamientos tienen diferente recobro final. Entonces ya no podemos aplicar esto, ya la tendencia realmente no es geológica. O hay pozos que le hicimos estimulaciones y ellos muestran una tendencia en ese grupo de pozos, pero son porque fueron estimulados. Por eso es importante hacer un análisis exhaustivo de los pozos que estamos tomando como análogos, porque ellos tienen que ser análogos también en sus completamientos. Que no tengan intervenciones o estimulaciones posteriores en su completamiento, o estimulaciones durante el completamiento, que capaz que hay otros pozos que no la tienen. O si es de esta forma, entonces nosotros lo tenemos que sacar del análisis de tendencia, porque nos van a crear un factor de recobro final más alto probablemente, y no es precisamente asociado a un factor geológico. Por ejemplo, existen casos de la afectación del recobro final de pozos de gas por el tamaño de fractura aplicado. Hay yacimientos de gas, los llamados tie gas, por ejemplo, que dependen de la fractura, su producción depende de la fractura que se realice, fracturas hidráulicas en el pozo. Entonces, si nosotros tomamos pozos con diferentes tamaños de fractura, ya no son análogos, ya nos van a crear una tendencia incorrecta. Entonces hay que estar muy atentos a la información que estamos tomando para hacer estos mapas de analogías. O sea, esto tiene que conllevar a un análisis de información antes de ir a realizar el isomapa, para nosotros corroborar que es información análoga arealmente entre sí, y la que no la podemos descartar para este mapeado, digamos, de contornos. No es que nosotros no, digamos, que le ignoremos, sino que para el análisis de isomapa de recobro final tenemos que tomar siempre información parecida. Luego tenemos el otro método estadístico, que es el análisis de distribución de frecuencia log normal del recobro final. Hay dos autores, Arps, muy conocidos por sus ecuaciones de pronóstico, Arps y Roberts en 1958, Kaufman en 1963, y otros autores notaron que bajo una configuración geológica dada, ¿sí?, cuando tomamos información que tiene analogía en su configuración geológica, entonces una distribución log normal es una buena aproximación a la frecuencia de distribución del recobro final de estos campos. Y esto puede ser usado para estimar las reservas de un prospecto con una tendencia geológica, o para pozos planeados en zonas parcialmente desarrolladas. Entonces ellos notaron que se hace una distribución log normal, y esto puede ser una buena aproximación cuando nosotros estamos buscando este recobro final que no sabemos de dónde tomarlo. Digamos que
entre otras cosas, podemos tomar esa analogía de recobros finales regionales y también podemos tomar esto, podemos hacer esa estadística de alguna configuración geológica que más o menos sea análoga a lo que nosotros queremos, y entonces al estudiarla nosotros vemos que tiene un comportamiento log normal y podemos usar esa estadística para nosotros asumir, por ejemplo, cuál va a ser nuestro próximo recobro final que se adapte mejor a nuestro nuevo target. Entonces ahora veamos un ejemplo que nos ayude a interpretar un poco esto del recobro final a partir de esta frecuencia log normal. Entonces, nosotros mostramos una figura, vamos a mostrar ahora una figura con la información de 28 campos de una formación de un campo en Canadá y su estimado recobro final. Y esta lista está organizada por fecha de descubrimiento. Vamos a ver un poco cómo podría ser el análisis. Esta lista fue organizada por tamaño de campo, recobro final total, y se graficó en formato log normal para analizar su comportamiento. Entonces vamos a ver, esta lista fue organizada por tamaño de campo, el recobro final total, y se graficó en formato log normal para analizar su comportamiento. Yo los invito, este análisis fue hecho en Excel, bastante simple. Podemos tomar esta información y organizarla, graficarla, y podemos realizar la línea de tendencia y entonces ver cuál es su correlación. ¿Sí? Si vemos, esto está graficado, esto es log normal y tiene un coeficiente de correlación de 0,96, o sea que esto está dándonos un indicio de que el log normal, la distribución es log normal. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos graficando? Veamos un poco. El recobro final en volumen de estos campos que están acá, que son 28 campos de una formación de un campo que se encuentra en Canadá. De un campo, no de 28 campos realmente que se encuentran en Canadá. Entonces, ¿qué se hizo acá? Entonces se graficó eje y tenemos log en el eje X es lineal. Graficamos, ponemos la línea de tendencia y vemos que su coeficiente de correlación es muy cercano a 1. Entonces esto nos está hablando de una tendencia log normal. Dada esta información, el mejor estimado de recobro final del siguiente prospecto a lo largo de la tendencia a un descubrimiento mediante la distribución es la mediana de la distribución, que generalmente corresponde al P50. Digamos que este ejercicio fue realizado en épocas pasadas, entonces donde era necesario graficar la desviación estándar. Nosotros ahora tenemos una herramienta que es bastante poderosa para la estimación del cálculo. Podemos hacer una estadística descriptiva, que es uno de los complementos del Excel. Entonces podemos hacer simplemente una estadística descriptiva luego de graficar y verificar que efectivamente se acerca a una distribución log normal. También podemos hacer una estadística descriptiva de esta cantidad de datos y sin tener que, digamos, que hacer esta gráfica de las desviaciones estándar, y cuando la desviación estándar es 0, que correspondería más o menos a la mediana P50, al percentil P50. Al hacer la estadística descriptiva, inmediatamente nos dice la mediana es 11.4 millones de barriles, o sea que nuestro próximo prospecto, según esta estadística, nos dice que va a estar por este orden el recobro final en volumen. Entonces es importante utilizar esta información y las herramientas que tenemos, que son muy simples, para nosotros ver si estamos cercanos o no a lo que nosotros estamos estimando. Entonces este es un ejemplo de la frecuencia log normal del recobro final. Podemos utilizar información de nuestros campos en la región, si contamos con dicha información, y hacer este ejercicio a ver cómo se nos comporta. Entonces hacemos el mismo ejercicio para otra zona. Esta técnica puede ser usada para estimar el recobro final por pozo en zonas parcialmente desarrolladas. Sin embargo, es importante antes haber determinado si las reservas por pozo realmente tienen un comportamiento random y no están afectadas por un parámetro geológico u operativo. Lo que hablamos anteriormente. Tenemos que verificar que nuestra información será realmente representativa.
Siempre es altamente recomendable hacer un análisis exhaustivo de nuestra información. Esta información realmente es representativa, tiene completamientos análogos. Entonces es importante que nosotros tengamos eso en cuenta, porque si no estamos afectando la estadística con información no representativa y nuestra estimación final no va a ser correcta. Entonces, luego de analizar qué datos podemos utilizar y que sean análogos a lo que nosotros creemos que es nuestro prospecto, entonces ahí aplicamos la estadística a esa población de información. Nuevamente hacemos log normal, correlación muy cercana a 1, implica distribución. Hacemos log lineal, correlación cercana a 1 implica distribución log normal. Entonces nosotros estimamos con la estadística cuánto sería nuestra mediana o nuestro percentil de 50. ¿Qué pasa? A medida que nosotros vamos desarrollando esto, a medida que continúa el desarrollo del campo, este tipo de análisis debe seguir siendo actualizado, porque vamos a tener información nueva y seguramente a medida que vamos agotando nuestro reservorio, entonces esto va a ir cambiando y seguramente este volumen en general va a ir disminuyendo. Por eso también es importante tratar de agrupar por campañas de perforación, para no comparar pozos muy viejos cuando todavía no teníamos desarrollo en el campo con pozos muy nuevos que están siendo perforados ya cuando el agotamiento del reservorio es importante. Entonces esto tiene que ir siendo actualizado y siempre analizando las analogías. Variaciones operativas. Entonces tengamos en cuenta esto que estamos comentando. Factores como espaciamiento, técnica de completamiento y procedimientos operativos, ejemplo estimulaciones, tienen importante influencia en el recobro final de los pozos. Si hay diferencias significativas entre los pozos utilizados para la estadística y el pozo prospecto analizado, el grado de incertidumbre en la estimación es mayor. O puede que el análisis no sea aplicable, ya que dejaría de ser análogo, lo que comentábamos anteriormente. La información que utilicemos tiene que ser análoga, tiene que parecer entre sí. No podemos utilizar pozos con completamiento distinto. No podemos utilizar pozos que hayan sido intervenidos, por ejemplo, posteriormente y se le hizo una estimulación versus un pozo que nunca tuvo una estimulación, porque entonces ahí ya tenemos unas diferencias que van a tomar peso y nos van a estar cegando el ejercicio. Entonces, siempre es importante que las condiciones operativas del pozo como tal, sus intervenciones, su completamiento, sean similares. Acá hay un ejemplo. En reservorios de baja permeabilidad, las estimulaciones tienen una importante influencia en el recobro final. En reservorios en proceso de recuperación secundaria, los cuales son heterogéneos o en carbonatos estratificados, se ha demostrado una influencia del espaciamiento en el EUR, Estimated Ultimate Recovery, entonces que es el recobro final del pozo. Entonces aquí hay dos ejemplos que están muy buenos, porque en baja permeabilidad podemos poner de ejemplo la cuenca del Golfo San Jorge en Argentina. Las estimulaciones o las fracturas hidráulicas son muy importantes. Muchas veces los pozos no fluyen hasta que tienen la fractura. Entonces no podemos comparar pozos que no hayan sido fracturados con fracturados, porque ya digamos que ya la información no es análoga. O en este caso el tema del espaciamiento. Entonces si tenemos reservorios muy heterogéneos o en carbonatos estratificados, entonces tenemos una alta influencia en el espaciamiento. Tenemos que tener ojo cuándo van a ser análogos. Es importante hacer estas alertas porque muchas veces nos vamos a utilizar las metodologías y usamos toda la población de datos y capaz que ni siquiera vamos a tener la distribución que estamos esperando, y es simplemente porque no estamos usando correctamente la información. Entonces es importante que nosotros usemos la información de una forma que nos favorezca
que pueda ser aplicable. Podemos comenzar entonces a hablar del método de estimación de reservas en el método volumétrico. Anteriormente ya hablamos del método analogía y estadística. Muchas veces no veamos estos métodos como divorciados entre sí, sino más bien como que métodos que se van complementando. Y a medida que se desarrolla el campo, nosotros podemos ir utilizando más la combinación de estos métodos y eso nos hace una disminución en la incertidumbre importante. Entonces, esta metodología para estimar reservas es generalmente utilizada en etapas tempranas en la vida del reservorio, antes de que exista suficiente información de producción y presión para usar el método de performance o de comportamiento que ya habíamos comentado anteriormente. También es usado para zonas behind pipe, detrás de tubería, las cuales no pueden ser puestas en producción hasta que la actual zona completada se abandone o las actuales zonas completadas se abandonen. Entonces sí, en la etapa temprana de la vida del reservorio, donde no tenemos casi información o donde estamos comenzando a hacer nuestra estimación, necesitamos un método volumétrico para estimar, por ejemplo, cuánto petróleo tenemos en sitio. O también para estas zonas que nosotros no podemos completar en conjunto. Muchas veces en muchos países no se puede producir en conjunto, entonces tenemos que agotar un reservorio antes de poder empezar a producir el otro. Se puede utilizar con estas estimaciones volumétricas cuánto tenemos por producir y son reservas behind pipe, son reservas digamos probadas que quedan detrás de tubería y podemos utilizar esta metodología para nuestras estimaciones. Aunque esta metodología es muy usada para estimar reservas, el método volumétrico puede tener asociado cierto rango de incertidumbre, asociado a la configuración geológica, la cantidad y calidad de la información, como ya venimos conversando. Una buena práctica es verificar las reservas estimadas mediante el método volumétrico versus performance de los pozos en las etapas tempranas de producción. Una vez que ya nosotros comenzamos a producir nuestro campo, fundamental empezar a verificar nuestras estimaciones y realizar los ajustes que creemos necesarios. En esta sección trataremos este método con las estimaciones llamadas determinísticas. Es importante aclarar que las metodologías probabilísticas son las mismas ecuaciones, pero cada parámetro se toma como una variable random y el resultado son rangos de reservas para cada set de datos. O sea que las ecuaciones no cambian porque definitivamente tenemos una sola ecuación para estimar volúmenes de hidrocarburos en sitio. No tenemos una sola ecuación, pero bueno, digamos que tenemos ecuaciones ya determinadas para llevar a cabo las estimaciones de volúmenes en sitio. Y depende cómo las tratemos, entonces pueden ser probabilísticas o determinísticas, depende cómo tratemos los datos. Los vamos a tratar en rangos porque son tomados de otros campos con alta incertidumbre, lo vamos a tomar como ya valores, entonces son determinísticas porque ya tenemos una información más dura, más robusta que podemos utilizar. Entonces digamos que en términos de ecuaciones y conceptos y bases no cambian estas metodologías, pero sí cambian el tratamiento de datos. Aquí hicimos hincapié de nuevo en lo que comentábamos antes. Hay grado de incertidumbre como todo y viene asociado a la complejidad geológica y a la cantidad y la calidad de la información. Esto es fundamental. Entonces, por eso es importante analizar el dato antes de irnos a utilizar determinadas metodologías. Podemos usar este dato, realmente es análogo, realmente lo puedo aplicar a mi campo. Hay veces que están pozos en el nuevo prospecto y resulta que hay un pozo, que digamos un pozo exploratorio, y a veces su información lamentablemente no la podemos utilizar porque la forma en que fue tomada, digamos que no es aplicable o tuvo problemas. Entonces, el análisis de información es fundamental. Fundamental, hay que tratarlo, hay que dedicarle tiempo para que nuestro ejercicio de estimación de reservas sea coherente y tenga bases, digamos buenas bases, buenos fundamentos.
Entonces, ¿qué factores envuelve este método volumétrico? Entonces, la cantidad de hidrocarburos inicialmente en sitio es obtenido de una combinación de mapas estructurales, mapas isópacos. Mapa estructural nos da hasta qué cota, por ejemplo, nosotros podemos considerar que está el reservorio. El mapa isópaco que nos dice qué espesores vamos a poder utilizar. Y el análisis petrofísico nos está dando las propiedades que nosotros vamos a poder aplicar para hacer nuestras estimaciones. Por supuesto, la ingeniería de reservorio nos facilita las ecuaciones que vamos a utilizar para nuestras estimaciones. Fracciones de hidrocarburos que son asociadas inicialmente y que son esperadas a recuperar comercialmente. La cantidad de hidrocarburo viene directamente asociado a esto, porque cuánto es la fracción de hidrocarburo que tenemos en ese volumen poroso. Esto es uno de los parámetros a veces más difícil de estimar, entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. Cada una de la información tiene su peso, cada uno de los parámetros va a tener su peso en la ecuación, que vamos a ver ahora más adelante. Y entonces es importante que analicemos la fuente de información de cada uno de estos datos. Y tenemos que, lamentablemente, sin embargo, en la práctica esta metodología envuelve muchas veces asumir el volumen a drenar aproximado porque no tenemos suficiente información, entonces de acuerdo, pero usamos la experiencia de otros campos. Entonces aquí siempre cae la analogía, digamos como una rama para utilizar datos porque no tenemos generalmente todos los datos. Estimar un factor de recobro por analogía, que ya lo vimos anteriormente. Entonces, porque una vez que nosotros tenemos nuestra volumetría, queremos usar un factor de recobro. Esta metodología va a depender del tipo de estructura, mecanismo de trampa y la cantidad, como siempre, de datos disponibles, tanto de geología como ingeniería. Esto, al final de cuentas, todo esto va a depender de información. Todo esto es información disponible, que nos permite establecer bien el mecanismo de trampa, que nos permita establecer bien la estructura. A veces tenemos sísmica, pero una sísmica de muy mala calidad, que no nos permite analizar bien o confiar en el dato o establecer bien la estructura. No podemos ver las fallas claramente. Tenemos a veces sísmica muy antigua, donde no había todavía sísmica 3D. Entonces, trabajando bajo línea 2D es bastante complejo. O la cantidad y calidad de datos disponibles es bastante pobre. Entonces tenemos que hacer, como dicen, malabares, pero tratar de usar esa información y empezar a aplicarla, haciendo combinación de todos los parámetros que hemos hablado con anterioridad. Entonces podemos hablar de Sourcing. En 1979 provee una tabla de rangos de factores de recobro observados por varios tipos de reservorios con mecanismos de energía primaria. Es útil tener una guía de rangos obtenidos en campos reales de manera de control de calidad. Un poco lo que veníamos conversando con anterioridad. Cuando no tenemos información o cuando nosotros ya tenemos nuestras estimaciones, nos vamos a este tipo de recolección de datos y vemos en dónde estamos cayendo. ¿Cuál es nuestro factor de recobro esperado de acuerdo a nuestro mecanismo de energía que tiene nuestro reservorio? ¿Estamos en rango? ¿Estamos fuera de rango? Entonces siempre es útil y altamente recomendado que nosotros vayamos a esta información, ubicarla. Hay muchas asociaciones que lo publican, pero bueno, especialmente la SPE siempre tiene este tipo de información. Entonces vayamos a ubicarla y a compararnos, pero a compararnos de una forma que sea con criterio, porque probablemente salimos del rango, pero tenemos nuestras razones. ¿Cuáles son esas? Soportémoslas, tengamos nuestros fundamentos, y esto nos va a permitir explicar las estimaciones que realizamos. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones utilizadas en las estimaciones volumétricas?
En esta sección vamos a tratar las ecuaciones utilizadas para estimar gas y petróleo en sitio para el método volumétrico. En secciones más adelante igualmente trataremos el balance de materiales. En esta, digamos, primera charla no vamos a tratar el balance de materiales, vamos a llegar hasta las ecuaciones principales volumétricas, pero como dije anteriormente, la metodología por performance, que trata con el balance de materiales y trata de las declinaciones y las simulaciones numéricas, no va a ser objetivo en esta presentación. Se asumen las fases de líquido o gas en las condiciones iniciales, las cuales pueden ser determinadas con información de subsuelo. RFT, esto se refiere a pruebas de presión, a puntos de presión tomados cuando ya fue perforado el pozo y se encuentra hoyo abierto. Logging, que son registros eléctricos, puede ser gamma ray, ISP, densidad, neutrón, los resistivos. Muestras de fluido, generalmente o muchas veces prueban el fluido y podemos tomar una muestra para analizarla y determinar y caracterizar el fluido. Gradientes de presión, a veces cerramos un pozo y hacemos un gradiente de presión, bajamos sensor y hacemos un gradiente de presión. Y well testing, que habla de los build-up, drawdown build-up, o bueno, diferentes tipos de well testing que se pueden tratar para tener las condiciones de reservorio. Muchas veces, por ejemplo, con el well testing podemos tener la permeabilidad también, que nos proporciona, entre otras cosas, estas mediciones. Entonces veamos un poco estas ecuaciones, analicemos cada parámetro y de dónde tomamos la información que es requerida para este tipo de ecuaciones, tomando en cuenta las incertidumbres y el peso que tiene cada una de ellas. Entonces, para un reservorio de petróleo o para la columna de petróleo en un reservorio con capa de gas, el petróleo originalmente en sitio, o el original oil in place también llamado, puede ser calculado con la siguiente ecuación. N representa el petróleo original en sitio en barriles. Acá hay que estar muy atentos siempre con las unidades, porque se puede caer en un error, digamos, simple al utilizar las unidades incorrectas. Entonces, importante que esta ecuación está hecha para hacer una estimación en barriles del original oil in place. ¿Qué representa este número? 7,58. Ese es el factor de conversión de barriles en acre-pie. Tenemos la porosidad, que se coloca en modo de fracción. Esto representaría la porosidad promedio en la zona de petróleo, la zona que nosotros consideramos que va a ser producida. Después, 1 menos la saturación de agua. Esto viene a representar la saturación de petróleo que está disponible en este volumen poroso. Entonces, esto debe ser la saturación promedio de agua en la zona de petróleo. Y también se coloca como una fracción. A es el área de la zona de petróleo en acres, y H es el espesor promedio neto, PI, digamos espesor útil en la zona de petróleo. Esto va en pies. Por último, todo este factor va dividido en el beta OI, que es el factor volumétrico de petróleo de formación promedio de la zona. Entonces es importante tener caracterizado esto o utilizar un análogo que aplique cuando no tenemos este valor para poder llevar el original oil in place a las condiciones adecuadas. Si las unidades para el área y el espesor son hectáreas, entonces, y metros respectivamente, entonces la constante 7,758 se convierte en 1 y las unidades del original oil in place serían en metros cúbicos por 10 a la 4 metros cúbicos. Entonces
es importante estar atentos, muy atentos a las coordenadas. Luego, el gas disuelto. Como ya sabemos, el petróleo siempre tiene un gas disuelto asociado. Entonces, ¿cómo lo podemos determinar? Entonces, eso lo podemos determinar si tenemos ya la relación RCI, que es la relación inicial promedio de gas en solución en el petróleo. Esto viene en esta relación, lo podemos poner en pies cúbicos sobre barril. Lo multiplicamos por el original oil in place que calculamos anteriormente. Y entonces ya tenemos, digamos, el gas en solución in situ, por decirlo así, el gas disuelto inicialmente in situ en pies cúbicos. En algunas áreas se estima un RS, o sea, el gas disuelto inicial en unidades de metro cúbico de gas sobre metro cúbico de petróleo. Entonces, en ese caso, la conversión, ¿cuál sería? Un pie cúbico sobre barril es igual a 5.614 metros cúbicos sobre metro cúbico. Entonces ya acá tenemos la ecuación por medio de la cual vamos a estimar el original oil in place. Como vemos, encierra muchas ciencias, y por eso llegar a hacer esta estimación implica un intercambio multidisciplinario. Estamos hablando de petrofísica, estamos hablando del mapa volumétrico que necesitamos para estimar áreas, para estimar espesor. Esto también envuelve la petrofísica. Estamos hablando del ingeniero que tiene que buscar las propiedades del fluido. Entonces esto es consecuencia de un análisis multidisciplinario. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de un reservorio de gas? Mostremos entonces la ecuación volumétrica para las ecuaciones de gas. Para un reservorio de gas no asociado o para una capa de gas inicialmente en sitio, es posible realizar la estimación mediante esta ecuación, en donde GF es el gas libre originalmente en sitio, otra vez atentos a las unidades, es todo en pies cúbicos. 43.560 representa el factor de conversión de pies cúbicos en acre-pie. La porosidad, nuevamente lo vamos a usar en fracción. 1 menos saturación de agua viene a representar la saturación de gas disponible para producir. El área, este es el área de la zona de gas libre en acres. H representa el espesor promedio neto PI en la zona de gas o reservorio de gas. Y nuevamente el VGI, que es el factor volumétrico de formación, para llevar entonces gas de condiciones reservorio o de condiciones estándar a condiciones de reservorio. Si las unidades para el área y el espesor son hectáreas y metros respectivamente, la constante, que es 43.560, se convierte en 1 y las unidades del gas libre serían 10 a la 4 metros cúbicos. El condensado en la fase de vapor a condiciones de reservorio, pero medido en líquidos a condiciones de superficie, como ya conocemos lo que es el condensado, puede ser calculado de la siguiente manera. Entonces, condensado original en sitio en barriles sería el gas libre por la relación inicial promedio de condensado de gas sobre los barriles de condensado, ¿verdad? O sea, es la relación inicial promedio de condensado sobre el gas, que eso serían en barriles de condensado sobre millones de pies cúbicos, una de las unidades. Entonces, siempre y cuando usemos las unidades correctas, que sean coherentes entre sí, entonces vamos a tener el resultado correcto también del condensado in situ. Esto cuando es gas rico. Ya tenemos la ecuación también para estimar el gas original en sitio. Nuevamente, esto es consecuencia, o su resultado va a ser consecuencia de un análisis multidisciplinario. Entonces es importante tomar en cuenta todos estos factores para nosotros poder seguir adelante con el análisis, la incertidumbre que está asociada a cada uno de ellos. Hay que analizarlos, hay que investigarlos, ver que la información sea valedera, que la información sea la correcta. Entonces,
Las ecuaciones presentadas anteriormente requieren, en términos generales, ¿verdad?, tres tipos de datos. Los datos petrofísicos, los datos de fluidos y los datos volumétricos. En términos generales, tenemos tres tipos de datos que analizar. Tenemos tres tipos de datos que tenemos que verificar que tengan baja incertidumbre y que implican el relacionamiento interdisciplinario para poder tomar datos que sean coherentes, que no tengan alta incertidumbre y que plasmen la realidad del reservorio, plasmen la caracterización que nosotros creemos que representa el target que estamos analizando. Entonces vamos a dar una breve explicación de las fuentes de donde proviene dicha información. Esto es fundamental, porque si nosotros lo que metemos o los datos que usamos no son representativos del resultado tampoco, entonces es como si no hubiéramos hecho el análisis. Entonces es importante verificar las fuentes de información de la cual vamos a tomar estos datos. Comenzamos por la información petrofísica. De acuerdo a las ecuaciones presentadas anteriormente, requerimos los datos petrofísicos para estimar saturación de agua y porosidad. La saturación de agua puede ser estimada de análisis de registros eléctricos, de presión capilar, análisis de registros eléctricos, presión capilar, análisis de núcleos o usando curvas de permeabilidad relativa. Acá ponemos ejemplos, digamos representativos, más o menos esquemáticos, para que nosotros tengamos presente de qué estamos hablando. Los registros eléctricos que se toman cuando perforamos el pozo, pueden ser a pozo abierto, pueden ser a pozo entubado. Entonces ya nos dan mediciones que nos permiten estimar estos parámetros. También puede ser curvas de presión capilar que se hacen en laboratorio, y esto nos permite determinar igualmente la saturación. O si tenemos datos de núcleo, esto es muy bueno porque esto representa ya la roca en sí. Entonces nos da una buena noción del parámetro que estamos analizando, o en laboratorio igualmente podemos obtener curvas de permeabilidad relativa. Estos se miden directamente en los núcleos de las coronas. Entonces, en caso de no tener ningún tipo de información, también pueden ser usadas las tabulaciones publicadas por la SPE con rangos registrados en otras áreas que pueden servir de guía. Entonces, otra vez lo que conversábamos anteriormente, la SPE publica información de pozos, pueden ser rangos de porosidad caracterizada por reservorios donde ya hay información disponible, también de saturación de agua, de la cual podemos utilizar o correlaciones regionales o usar rangos de datos que nos pueden dar una idea cuando no disponemos de ningún tipo de información, pero tenemos que empezar con una estimación inicial. Entonces está bueno ir a estas fuentes de información que nos facilitan este tipo de rangos. Hablemos entonces ahora de los datos de fluido. Los factores de formación volumétrico, tanto para el gas como para el petróleo, pueden ser estimados en un grado razonable de certeza de correlaciones empíricas con datos de pruebas de presiones a condiciones iniciales. Entonces es importante haber estimado las condiciones iniciales para nosotros poder entonces usar algún tipo de correlación si no tenemos análisis PVT. Entonces es una buena práctica verificar estas estimaciones una vez obtenidos los análisis PVT. Entonces, ¿qué tan lejos estábamos? ¿Qué tanto aplica para nuestro reservorio en cuestión estas correlaciones que estamos utilizando? Cada pozo completado debe ser probado bajo condiciones de flujo estable por al menos 24 horas, una vez que se cumplió con un periodo de limpieza. También esto para tomar una muestra entonces de fluido. Pero ¿por qué se aclara esto? ¿Por qué se hace esta, digamos, highlight en que tenemos que tener un periodo de limpieza? Cuando nosotros completamos un pozo, cuando nosotros lo perforamos, estamos con fluidos de perforación y la formación
admite, digamos, esta fase continua del lodo de perforación y además de que produce cierto daño, digamos que tiene una zona que llamamos la zona invadida. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Cuando nosotros comenzamos a producir al pozo, nosotros queremos sacar en la mayor medida posible este fluido invasor. Entonces, por eso se aclara que tenemos que hacer un periodo de limpieza en donde procuramos sacar la mayor cantidad posible de esta invasión para nosotros tener un fluido representativo y que sus propiedades no se vean afectadas por este fluido que realiza una invasión en la formación. Entonces, el periodo de flujo estabilizado debe incluir tasas de producción de gas y líquido desde cada etapa de separación, presión y temperatura en cada etapa de separación, gravedad específica de la primera y segunda etapa de separador, de vapores y líquidos en tanque, presión en cabeza fluyendo y tamaño de orificio. Siempre es recomendable tomar muestra de fluido, especialmente si se produce agua o algún fluido de completamiento. Entonces, ¿por qué decimos o hacemos una numeración de las mediciones que debíamos tomar? Porque es importante que tomemos toda la información posible en cada punto de producción de nuestro pozo. Entonces, ¿por qué? Porque las condiciones van variando, porque recordemos que nuestro fluido depende de la presión y temperatura. Entonces, digamos que en cada nodo que él va produciéndose va cambiando sus propiedades, y si logramos tener una trazabilidad de ello, lo podemos caracterizar de mejor forma. Siempre es recomendable hacer una toma de muestra del fluido cada vez que sea posible y verificamos propiedades como viscosidad, propiedades como densidad, la gravedad PI y todas las propiedades que podamos medir. El corte de agua, si nosotros estamos produciendo un fluido con agua, entonces es importante tratar de caracterizar la mayor cantidad de parámetros posible. Esto a nosotros nos va a ayudar a entender mejor nuestro reservorio, nuestro sistema roca fluida. Entonces, los datos volumétricos. Cuando hablamos de datos volumétricos, estamos hablando del área y el espesor neto PI promedio, el espesor útil. Para estimar el volumen en las ecuaciones anteriormente presentadas, se requiere área y espesor neto PI promedio. En etapas muy tempranas en el desarrollo, en donde no se tiene suficiente información para mapear, es posible utilizar estimados basados en información por pozo, convirtiendo el área del reservorio en el área de drenaje del pozo, y generalmente este valor es estimado por analogía con pozos similares, propiedades roca fluido y produciendo con el mismo mecanismo de energía del reservorio. Entonces, es por eso ya nosotros tenemos que ir a generar un mapa, pero si no tenemos datos de información, entonces nosotros podemos ir al dato del pozo, asumiendo que el área de drenaje es el área del reservorio. Entonces estamos yendo como a un estadio micro, pero es la única forma de utilizar por ahí cierta información y podemos hacer como un original oil in place en la zona del pozo. Y entonces caemos otra vez en el término de la analogía. Si nosotros vamos a utilizar eso, tenemos que utilizar pozos similares que estén bajo una energía de reservorio similar y que sus propiedades roca fluida sean similares. Si vamos a utilizar un campo análogo, ¿por qué? ¿Por qué caemos siempre en estos términos? Porque es una combinación de métodos que vamos a estar utilizando constantemente para disminuir la incertidumbre y para realizar nuestra mejor estimación. Entonces podemos llevar de macro, en lugar de hacer un mapa, al micro usando un datos de pozo, y así podemos estimar, por ejemplo, el target de nuestro primer pozo, por decirlo así, que vamos a perforar. El análisis de los datos obtenidos. Los datos tanto obtenidos en el laboratorio como datos obtenidos en campo deben ser cuidadosamente analizados y verificar
que se encuentren en rangos razonables. Esto es fundamental. La información que vamos a usar tiene que estar muy bien revisada. Tiene que estar revisada y tiene que estar validada para nosotros poder aplicarla a nuestras ecuaciones. Una buena práctica, por ejemplo, es verificar los datos del laboratorio PBT con las correlaciones empíricas, si estamos utilizando correlaciones empíricas regionales, y contrapruebas del campo. Las diferencias son poco comunes y pueden ser causadas por medidas erróneas, transposición de errores o errores de cálculo. Entonces está bueno porque es una forma también de control de calidad de nuestro PBT. Entra en los rangos razonables, entra en las correlaciones que son aplicadas generalmente en estos campos. Entonces, esto es una buena práctica, ejemplo, para hacer ese control de calidad de información. En cuanto a la petrofísica, también se considera una buena práctica comparar la saturación de agua irreducible determinada por presión capilar, laboratorio, versus la determinada por permeabilidad relativa o por medidas de laboratorio por medio de núcleos de roca. O también, en este caso, también podríamos nombrarla estimada a partir de los registros eléctricos. Entonces, como sabemos, hay muchas metodologías a partir de los registros eléctricos para determinar la saturación de agua. También es bueno que las comparemos. Siempre es importante que nosotros nos estemos comparando con diferentes metodologías o rangos de fuente de información de campos existentes para nosotros verificar nuestra información. Estamos en rangos razonables, estamos en rangos coherentes, podemos aplicarla, y de no ser así, entonces, ¿qué podemos utilizar que represente mejor nuestro reservorio? Las condiciones iniciales del reservorio. El término PBT viene a representar las propiedades de fluido a presión y temperatura inicial. Una determinación exacta de temperatura y presión inicial del reservorio puede no ser crítico para cálculos volumétricos. Sin embargo, estos datos sí son críticos para cuando vamos a hacer el análisis PBT. Para la mayoría de los cálculos de ingeniería de reservorio, los datos de presión y temperatura son ajustados a la profundidad que corresponde con el centroide del reservorio principal. Entonces, el PBT se basa en que vamos a llevar esas condiciones de fluido a las condiciones iniciales del reservorio. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos una buena estimación de presión y temperatura inicial. ¿Y a dónde lo hacemos? Generalmente referencia al centroide del reservorio principal, muchas veces los llamados también a la profundidad media de perforados. Presión. La estimación de presión inicial es crítica en el método de balance de materiales para estimar petróleo o gas libre en sitio. La presión inicial en nuevos descubrimientos debe ser verificada versus la información de gradientes de presión locales, por ejemplo. Una presión subnormal puede ser indicativo de drenaje parcial desde otros pozos o reservorios produciendo desde la misma formación, evidenciando la necesidad de implementación de un método de mantenimiento de presión. ¿Qué queremos decir con esto? El método de balance de materiales necesita tener muy bien definidos sus propiedades de fluido, por eso es crítico que tengamos una buena estimación de la presión y temperatura inicial y de PBT. En los nuevos descubrimientos, entonces nosotros podemos correr un gradiente de presión para verificar si esta estimación es correcta o no una vez que perforamos nuestro pozo. ¿Qué pasa? A veces nosotros encontramos presiones muy por debajo o por debajo de lo esperado, y aunque nosotros estamos a una distancia que pensamos que no existía un drenaje, y resulta que pueden estar siendo drenadas estos reservorios por pozos que ya están existentes, aunque que estén muy alejados, porque a veces la conectividad es grande, la permeabilidad es alta, entonces tiene una capacidad de flujo tal que hay una buena conectividad y ya se observa el agotamiento. Temperatura. Una determinación de temperatura es importante, ya que los análisis PBT, laboratorio,
debe ser medido a temperatura de reservorio, como nombramos anteriormente. Entonces, hay que tener precaución con las medidas realizadas durante las corridas de registro de los pozos, porque muchas veces se toma la temperatura de registro, pero ¿qué pasa? Estas temperaturas están reducidas porque nosotros cuando estamos haciendo la corrida de registro estamos en constante circulación. Entonces, si nosotros estamos en constante circulación, nosotros estamos en enfriamiento en la columna. Entonces, esa temperatura no es representativa completamente de la temperatura en el reservorio. Cuando hacemos un gradiente de presión, por ejemplo, que ahí se deja un cierre para que los fluidos se arreglen y hacemos este gradiente, ahí podemos aprovechar también de medir presión, donde hay una estabilización de fluido, y esto puede ser más representativo que la temperatura durante las corridas de registro. Es importante poner esta alerta, tomarlo en cuenta, porque esa información no es completamente representativa, porque hay un enfriamiento. Entonces, acá representamos lo importante que es estar atento a los datos de información que estamos utilizando y el peso que van a tener en nuestras estimaciones. Entonces acá vamos a observar las condiciones iniciales de reservorio. Seguimos conversando sobre esto. Entonces, en las etapas iniciales de desarrollo y producción de un campo o reservorio puede que no se cuente con suficientes datos de mediciones de presión y temperatura en fondo, por lo que las correlaciones regionales van a ser de gran ayuda. ¿Cómo nosotros podemos estimar estas correlaciones regionales? Generalmente están representadas con esta ecuación, en donde la presión inicial en PSI es igual a un gradiente de presión, que es el PSI por pie, multiplicado por la profundidad de pies, más la presión de referencia, a profundidad cero. ¿Sí? Generalmente es la presión atmosférica. Entonces, esta es una forma de hacer la estimación. ¿Qué es lo importante? Tener la estimación del gradiente de presión. Generalmente este gradiente de presión varía bastante y está por el orden de 0.4 a 0.46 PSI por pie, pero ya esto nos da un rango, una idea. Entonces, ¿qué representa este gradiente de presión? Generalmente está atribuido a una columna de agua que puede ir de baja salinidad hasta agua salada, dependiendo de lo que represente nuestro reservorio. Y hay, bueno, como siempre, casos particulares que hay que analizar, pero esto nos puede dar una idea de que estamos en el orden correcto para la estimación. Entonces, esto es una forma de nosotros estimar la presión inicial de nuestro reservorio, que es fundamental para las estimaciones de PVT, para este balance de materiales y para nosotros saber cuando comparamos con otros campos si realmente hay una conexión o no. Aquí hay unos ejemplos que muestra la SPE de correlaciones regionales, principalmente en Estados Unidos en esta sección y acá a lo largo del mundo. Entonces nosotros podemos ver cómo van variando, cómo muchos salen del rango que nosotros teníamos mostrado anteriormente, porque es el rango común, pero hay particularidades. Entonces es importante que nosotros adecuemos nuestra ecuación para nosotros hacer estimaciones correctas. Pero esto nos da una idea, es más información de qué está pasando alrededor del mundo. Entonces está bueno siempre compararlos. Por ejemplo, en Venezuela tiene 0,445, está dentro del rango que hablábamos anteriormente. O en el Golfo de Texas también tiene 0,45, está dentro del rango. Sin embargo, vemos casos como en Alberta, que son carbonatos complejos, tienen 0,527, un gradiente mucho más alto, o estamos en otros que son mucho más bajitos, también en Canadá. Entonces hay casos particulares, hay que analizar, hay que ver qué nos representa y con quién nos podemos comparar. Mismo caso para la temperatura, también podemos hacer estimaciones por correlaciones. Entonces las correlaciones de temperatura de formación son similares a la de presión
y se representan con esta ecuación, que es temperatura de formación en grados, sería gradiente termal, que también se le llama gradiente geotérmico, por la profundidad más la temperatura de referencia a profundidad cero. Entonces así nosotros ya tenemos una idea de que estamos de nuestra temperatura de formación. Importante que usemos los grados que sean coherentes. Si vamos a usar centígrados, entonces a lo largo de la ecuación sean estos. O sea, si vamos a usar Fahrenheit, también sean coherentes a lo largo de la ecuación. Y acá tenemos ejemplos otra vez de cómo va variando, digamos, nuestro gradiente geotérmico a lo largo de diferentes países y a lo largo de diferentes sectores en Norteamérica. Entonces otra vez nos da una idea, esto otra vez nos sirve como una guía para nosotros ver cómo caemos con respecto al mundo, para ver cómo caemos con respecto a las estimaciones que estamos realizando. El mapeo volumétrico. Tipo de trampas. El grado de incertidumbre en una estimación volumétrica, gas o petróleo in situ, influenciado por el grado de complejidad geológica del reservorio y por la cantidad y calidad de datos. En general, pudiéramos decir que están los controles por la estructura, están controlados por la estratigrafía y por la combinación de ambas. A veces tenemos reservorios muy complejos en donde la combinación estructura-estratigrafía hace que nosotros hacer un mapa volumétrico sea de bastante complejidad. Y a veces no, a veces es simple y simplemente la estructura es la que marca la pauta. Los controles estratigráficos son un poco más complejos y esto depende mucho del ambiente depositacional y tenemos que tener mucho trabajo en conjunto con geólogos y geofísicos también, claro que sí. Los mapas volumétricos en general van a resultar de la colaboración interdisciplinaria, como conversamos anteriormente. Geofísicos, sedimentólogos, geólogos, petrofísicos, ingenieros de reservorio, para que nosotros tengamos un resultado confiable. Nunca es recomendable que nosotros como ingenieros vayamos a asumir todos los parámetros sin tener el input del resto de las ciencias, porque podemos caer en un grave error. Entonces, ¿qué pasa con la estimación del net pay o los espesores? Es que es un paso importante, tan importante como el resto, o sea, pero tiene gran influencia en el volumen que vamos a estimar. Y tiene mucha subjetividad porque a veces esto es estimado por petrofísica, a veces depende el cutoff que se aplique. Entonces, por ejemplo, por esta razón es útil tratar de utilizar datos de calidad, registros, núcleos y pruebas de producción, de contar con las mismas y empezar a hacer un chequeo cruzado de todas las metodologías. Y después, cuando tenemos cierta complejidad, es muy recomendable hacer los mapas de isopropiedades. El reservorio donde existe gran variación areal de porosidad, saturación de agua y todas las propiedades en general de la roca. Entonces, ¿qué es recomendable? Llevar a cabo los mapas de las propiedades y no aplicar un valor único promedio. Entonces podemos hacer un mapa que llamamos isovolumétrico, que resulta del producto de la porosidad. Podemos hacer operaciones de mapa, el producto del mapa de la porosidad, mapa del net pay y mapa de saturación de hidrocarburos, y esto representa el hydrocarbon por volume. Entonces ahí ya tenemos la estimación volumétrica de donde nosotros creemos que hay petróleo. Esto es importante tenerlo en cuenta, los mapas de isopropiedades, cuando tenemos las variaciones areales, porque nos van a dar una realidad más explícita de lo que mostramos, y a veces nos abren los ojos y vemos tendencias. Por ejemplo, en mapas de isopropiedades de permeabilidad vemos tendencias claras de permeabilidades y comenzamos a entender cómo funciona nuestro reservorio. Por último, es importante hacer hincapié en las referencias que fueron utilizadas para esta charla, que es principalmente el libro de estimación y clasificación de reservas de la SPE, muy recomendado.
En esta oportunidad hicimos una introducción. Esto es recomendado a seguir leyendo y ahondando en el tema, porque solo tuvimos como un abrebocas en lo que consiste, qué son las reservas y los métodos o dos principales métodos para sus estimaciones. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.